Dije que íbamos a poder hablar con él después de esta sesión maratónica. Agradecemos a Leopoldo Moró que nos atienda, diputado. ¿Qué tal? Buen día, Leopoldo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Ahí estamos, logramos acomodar los teléfonos. Así es. Bueno, ¿cómo anda? Imagino que cansado, ¿no? Después de esta sesión maratónica, pero ¿conforme? Sí, cansados pero satisfechos. Empezamos a las 12:30 del mediodía de ayer y terminamos hace apenas media hora, 40 minutos. Impresionante. Pero bueno, fue una jornada muy importante, pero no para nosotros, sino para el pueblo argentino. Se sancionaron muchas leyes, algunas con media sanción, otras se le dio sanción definitiva. Entre ellas, por ejemplo, media sanción tuvo la devolución del IVA, que fue una medida que se tomó provisoriamente por parte del ministro de Economía, pero que nosotros queríamos incorporar como una conquista definitiva de los sectores populares, porque además hace una futura reforma tributaria que es imprescindible, que para que sea más equitativa, no es posible que un trabajador tenga que pagar por un consumo básico IVA del mismo modo y con el mismo monto que lo hace, no sé, el dueño del Techín. Entonces yo creo que esta es una reforma muy progresista, tal vez incluso más progresista que la eliminación de ganancias en la cuarta categoría, que ya fue transformada en ley. Sí, porque son progresivas, esto que vos decías, ¿no? O sea, son como reafirmaciones o protecciones, a ver si entra esa calificación dentro del espacio del legislativo, de la representación del Congreso, además en este contexto, ¿no? De avasallamiento e intentonas de desestabilización que impactan e intentan pulverizar el poder adquisitivo. Sin lugar a dudas, fueron medidas que tomamos paliativamente frente a los procesos de evaluaciones inducidas, pero además al transformarlo en ley ya lo dejamos con una conquista definitiva, más allá de los avatares económicos que tengamos que afrontar el año que viene, y ya dejamos un paso dado en materia de reforma tributaria también con un sentido progresivo, así que estamos muy satisfechos, del mismo modo que lo estamos por la sanción, en este caso definitiva, porque sancionamos el dictamen que venía del Senado de la ley de alquileres, que corrige la sanción que había llevado adelante Juntos por el Cambio con una mayoría circunstancial en diputados y que claramente beneficiaba al sector de la intermediación inmobiliaria en medio de los inquilinos, mientras que la sanción que se dio en el Senado es una sanción que apunta a sacar del pantano a esta situación de los alquileres, que no lo va a resolver la ley en sí mismo, pero que sin lugar a dudas le da un carácter más protectivo a los inquilinos y no los deja a merced de la intermediación inmobiliaria. Sí, le da como un marco por lo menos un marco de referencia, algo de qué agarrarse cuando se discuten los aumentos salariales, los aumentos semestrales que ahora propone la reforma, etcétera. Alan Longi. Sí, Moró, buen día. Y en este caso consultarle por lo que fue el comportamiento de la oposición de Juntos por el Cambio en los dos temas centrales, alquileres y devolución de IVA. Bueno, como ocurre siempre, se pusieron del lado de los más fuertes. Lo hicieron con el impuesto a las ganancias, que también se opusieron, lo hicieron con la devolución del IVA, que ya lleva devuelto 40, 50 mil millones de pesos, alrededor de 15 millones de argentinos, que ingresan de inmediato o reingresan de inmediato a la rueda del consumo, y lo hicieron también con la ley de alquileres, que beneficia a los inquilinos. Esa es una línea divisoria que marca claramente de qué lado está cada uno, ¿verdad? Es importante, fue una jornada muy importante. También se aprobaron casas de estudios, ¿no? Hay nuevas universidades, la creación de una serie de universidades, la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y la Universidad Nacional del Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa? En el campo educativo claramente y en el campo democrático la creación de nuevas universidades?
Bueno, las nuevas universidades no solamente aumentan la oferta educativa, que la aumentan. Por ejemplo, la Universidad de Saladillo abarca una región de alrededor de 400.000 habitantes. La de la Cuenca del Salado también es una universidad que abarca un territorio muy importante. Y la de Paraná también, y que da un sentido federal, del mismo modo que la creación de 5 universidades que llevamos adelante hace 10 días atrás. Pero además de aumentar la oferta educativa, promueve la investigación, promueve un pensamiento crítico que genera ciudadanos y que confronta con la teoría del adoctrinamiento que está esgrimiendo Milei para justificar el cierre de universidades, o el achicamiento de las universidades, o la privatización de las universidades, con un argumento que es horroroso porque es repetitivo, o repite el argumento que la dictadura militar daba para avasallar las universidades. Precisamente en la dictadura decían que la universidad era fuente de la subversión porque se adoctrinaba. Y en las universidades, si hay algo que está lejos de ocurrir, es el adoctrinamiento dogmático. Precisamente lo que ocurre con las universidades, reitero, es que alienta el pensamiento crítico, y eso genera mejores personas, mejores ciudadanos. Y en nombre de ese pretexto del adoctrinamiento en el pasado, se cometieron horrores con las universidades. En todas las dictaduras militares, en la de Onganía, la famosa noche de los bastones largos, intervención a todas las universidades, se perdieron 1.800 profesores, científicos, muchos de los cuales nunca volvieron a la Argentina, entre ellos el padre de la sociología moderna, Gino Germani. Se cerraron carreras porque se las consideraba peligrosas, como la carrera de psicología y sociología, que tuvieron un par de años cerradas. Es más, se llegó a la Argentina, con este concepto de Videla que ahora repite Milei, a prohibir el dictado de matemáticas modernas porque decían que tenía una raíz marxista, habida cuenta que las matemáticas modernas se asientan en la teoría de los conjuntos y le veían a eso un sentido colectivista, un verdadero desatino desde todo punto de vista. Bueno, entonces la apertura de universidades hoy para satisfacer demandas educativas, para que las universidades estén cerca de quienes tienen la oportunidad de asistir a ellas, de modo tal de que lo hagan al menor costo posible para sus familias. Pero además, reitero, tiene el sentido de promover la investigación y de promover el pensamiento crítico. Moró, ¿cómo le va? Emanuel Herrera lo saluda. No puedo dejar de preguntarle por un momento muy desagradable que tuvo que vivir la presidenta de la Cámara de Diputados con Fernando Iglesias, que la insultó a viva voz en pleno recinto. Sí, bueno, esta es una actitud recurrente de ese diputado que está en las listas del PRO por expreso pedido de Macri. Macri es el que pidió en 2 oportunidades que estuviera este diputado incluido en las listas del PRO, que hoy incomoda a toda la bancada de Juntos por el Cambio, más a los radicales, que además están cada día más incómodos dentro de esa bancada. Hoy se vio claramente, precisamente en la votación de la creación de universidades, hubo expresiones de un sector del radicalismo que se denomina Evolución Radical, que se encabeza Lustó para identificarlo, o Jacobiti, que fueron muy duras hacia sus colegas de la bancada de Juntos por el Cambio, que votó en contra de la creación de las universidades, mientras ellos lo hacían a favor. Bueno, este hombre es un provocador. Yo creo que Macri precisamente lo colocó allí no por sus dotes intelectuales, sino para introducir un elemento de provocación y perturbación permanente. Pero además es un misógeno crónico, siempre tiene expresiones de agravios hacia las mujeres. Pero bueno, la presidenta de la Cámara lo puso en su lugar.
Leopoldo Moró, le agradecemos la paciencia. Última pregunta, porque estamos en un contexto gravísimo, por eso es tan importante esta sesión, esta y todas, ¿no? Pero esta sesión confirmatoria y protectoria de derechos, o por lo menos eso intenta, frente a la avanzada. No sé si cuál es la calificación. Escuché que vos decías que Milei ejercía terrorismo económico. Estamos frente a un golpe de mercado. ¿La democracia tiene anticuerpos para defenderse de estas intentonas que estamos viviendo? Bueno, hoy funcionó uno de esos anticuerpos, porque hacer funcionar hoy el Parlamento, más allá de que efectivamente logramos sancionar leyes o darle media sanción a leyes que en general protegen a los sectores más desprotegidos, inquilinos, consumidores en el caso de la devolución del IVA, etcétera, etcétera. La señal que se dio es que las instituciones funcionan, y eso ya es una respuesta, ya es un anticuerpo a este intento efectivamente de golpe de Estado económico promovido a partir de crear condiciones o pretender crear condiciones de pánico en el mercado cambiario que impactaran en el sistema bancario. Para desgracia de Milei, debo decir que en el sistema bancario no se registró ese impacto que buscaban. Los vencimientos de ayer de plazos fijos se renovaron en un 98%, y el 2% que no se renovó pasó a cuenta corriente, no se fue del banco. Porque lo que buscaban en esta etapa es provocar una corrida bancaria, no solo cambiaria, sino que desde una devaluación ficticia eso impactara en una corrida bancaria. Y efectivamente él está repitiendo la receta de uno de sus economistas más admirados, que es Cavallo. Cavallo hizo exactamente esto en el 89. Provocó una crisis interfiriendo en un crédito que el gobierno de Alfonsín debía recibir del Banco Mundial para poder sobrellevar un proceso electoral conflictivo. Logró Cavallo en ese caso que ese crédito no llegara, creó condiciones para que se desatara el proceso de hiperinflacionario, y con eso, además de licuar los activos para que después vinieran las privatizaciones que vinieron, y con los bonos Brady, que eran los bonos de la deuda externa de los bancos, compraran por migajas a las empresas nacionales, también abrió el camino al Plan Bonex, que fue una expropiación de los ahorros de los argentinos. Cavallo tiene el récord de haber hecho 2 expropiaciones, una con el Plan Bonex cuando se inició la gestión del menemismo, y otra cuando culminó la gestión del arruismo con la confiscación nuevamente de los ahorros de los argentinos. Bueno, Milei está repitiendo ese camino, está incendiando la pradera, no solamente para obtener votos, o por lo menos cree que de esta manera obtiene votos, o cree que puede ganar en primera vuelta, ¿no? Porque en el fondo y debe tener esa pretensión, y por eso incendia la pradera. Pero yo creo que el proceso político de la Argentina le ha dado madurez a los compatriotas, y que rápidamente van a advertir esta maniobra. Además, hay 2 ya denuncias penales, porque esto es un delito. El que está practicando Milei es un delito contemplado en el Código Penal en el artículo 309. Y además también va a haber que examinar en los alrededores de Milei, porque más allá de que esto lo quiera utilizar para capturar votos incendiando la casa, también algunos que están alrededor de Milei se deben de estar forrando, y esto también hay que investigarlo. Leopoldo Moró, gracias por este contacto con la M7.